¿Cómo enseñar a usar el orinal? Bien, sabemos que el niño entre los 2 y 3 años es cuando está preparado para controlar los esfínteres, es decir, para controlar el pipí y la caca. Vamos a empezar a enseñarle, vamos a empezar el entrenamiento cuando el niño nos indique que está preparado para ello. Y eso se ve pues cuando el niño camina de forma autónoma con seguridad, cuando el niño se sienta y se levanta por sí solo, cuando es capaz de seguir instrucciones, como por ejemplo, haz esto, mira como yo y lo haces. Y sobre todo va a estar capacitado para el entrenamiento cuando veamos que es capaz de estar seco sin mojar el pañal 2 o 3 horas. Entonces nos va a indicar que podemos empezar el entrenamiento. Sobre todo el entrenador que puede ser el padre, la madre, el cuidador del niño, el entrenador debe tener en cuenta una gran dosis de paciencia, porque es cierto que va a tener escapes y va a tener fallos. Y ante estos fallos tiene que mostrar mucha calma y animarle en sus intentos. Vale, vamos a ver. Iniciaremos el entrenamiento preferiblemente con buen tiempo para que el niño lleve poca ropa y sea fácil subir y bajar el pantalón. No le pondremos pañal durante el día y le vamos a dar de beber agua y líquidos abundantemente para facilitar el que tenga ganas de ir al baño. Le sentaremos en el orinal después de las comidas 5-10 minutos como máximo para que no esté un tiempo excesivo y se distraiga y se entretenga jugando. Alabaremos en todo momento su esfuerzo y su interés en hacer lo que le pedimos. Lo que desde luego no deberemos hacer en este proceso de entrenamiento, no deberemos ni castigarlo, ni gritarle, ni mostrar nuestra obsesión por conseguir este entrenamiento. Vamos como decimos, a ayudarle y a corroborar y a animarlo en seguir intentándolo. Y bueno, vamos a decir que estas son normas orientativas, que no hay unas reglas para todos, sino que cada padre debe adaptarlas un poco al niño. Y si pasado este periodo de entrenamiento de 2-3 días, si vemos que el niño no lo ha logrado, lo mejor será abandonar el tema por un tiempo, quizá hasta unos meses, y volver a iniciar más adelante.